Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, vamos a hablar de cuáles son los posibles escenarios. Vamos a hacer futurología, qué gusto, ¿verdad? Encima somos todos periodistas, no hay nada que nos divierta más que eso. Porque ya están los pingos en la pista, ya tenemos por un lado en el oficialismo a Santiago Peña con Luis Neighting, por el otro lado ya lo tenemos a Marito, que bueno, en realidad viene corriendo ya desde hace tiempo, con Hugo Velázquez, el presidente de la Cámara de Diputados, creo que hasta hoy no lo volaron todavía, no sé, al miércoles lo van a volar, bueno. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno? ¿Qué podemos esperar? Y después, ¿quiénes pueden estar en la vereda de enfrente? Es decir, ya se está definiendo más o menos cuál es el menú que vamos a tener en el 2018. Y les cuento, estoy ya con Patricia Vargas. Hola, Pati, ¿cómo estás? Luis, muy buenas noches a todos. Hace tanto que no nos veíamos, Tanto Patricia. tiempo, ¿verdad? Y después de esto, quién sabe cuándo nos vamos a volver No, a ver. quizás no. Ustedes están farreando. Estamos toda la Pero tarde. todos los días estamos juntos en Noticias Paraguay. El amigo Enrique Vargas Peña. Enrique. Tanto tiempo Tanto también, tiempo, Enrique. Nos vemos con Luis casi todas las noches. Y Roberto a la pucha, Roberto. Nos vemos todas las mañanas. Sí. Estamos en casa acá. Esto va a ser ¿Cómo una estás? charla de amigos, como dice la promoción del programa de no sé cuál de los programas de la radio, ¿verdad? Es una charla de amigos. Íbamos a traer unos whisky también, pero decidimos nomás que se puede poner violento. Estupendo el café. Tenía que venir Jorge Torres. Ah, ok. Y no sé, en el último momento se abrió. No sé si fue porque supo que vos venías. Pero, No sé. probablemente. No creo que tenga miedo de discutir conmigo. No, pues Jorge es tu amigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tu socio. Ellos nunca Hasta se ahora. pelearon Hasta tan ahora no nos fuerte, peleamos. ¿No? ¿Con quién no te peleaste? Es más corta No, la lista. con Jorge, por ejemplo, yo no Nunca. me peleé, ¿verdad? Con O sea, Jorge. obviamente tenemos muchísima diferencia, ¿verdad? Claro. Pero no. ¿Con no. Clary? Tampoco. Tampoco. No. Ah, pero entonces con nadie. Pero ¿Qué? con Clary, o sea, Madre con Teresa Clary como que Calcuta, hay, ¿cómo te iba a decir? Yo cuando estamos juntos todo bien, ¿verdad? Pero la verdad que tengo más contacto con Jorge que con Clary. Ah, Más. está Al bien. final, Cote, que eran una dupla casi inseparable en un momento Mira, dado ustedes. 8 dos. horas diarias juntos. ¿Cuántos seis- años tuvieron? 6 años. Por eso. ¿Con Clary? Con Sí. Clary. 8 horas diarias. Pero un matrimonio medio dramático, ¿verdad que? No, o sea, Sí, porque encima era una relación, porque eran Batman y Batman. Nunca se pusieron de acuerdo quién lo que era Robin. Ese era el problema, ¿entendés? no, Pero convengamos que empezó muy desigual. Sí. Muy desigual porque Clary era la estrella, ¿verdad? Claro. Y yo era un... Me encanta la sutileza, ¿verdad? Empezó muy desigual, pero después ya. ¿Y terminó muy desigual también? Ya. Ya le- Que lo diga la gente. Que la gente decía. Bueno, vamos a hablar un poco de las posibilidades. Le temo a Marito y a Santiago Peña. Primero, la cuestión plata. Es clave en una elección, Definitivamente. ¿verdad? ¿Le barre Santiago en ese rubro? Ahora sí, le barra a Marito en plata. Y yo no le creo a Marito cuando dice, por ejemplo, que ahora están mucho más preparados que antes en cuestiones económicas Ya. y que ellos se prepararon con la estructura. La estructura no es todo tampoco, pero sí le va a servir bastante a Marito porque lo que no habían logrado en las elecciones pasadas, por ejemplo, era llenar mesas, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las cosas más importantes que ellos dicen que hoy sí Hablar de van la a llenar. elección para la Junta de Gobierno. Para la Junta de Gobierno, donde había perdido contra Pedro Aliana. Sí. O sea, mira que Pedro Aliana no podemos compararlo con Santiago Peña. Y perdió Marito perdió con Pedro Aliana, ¿verdad? Ajá. Le faltó plata y le faltó estructura. Ellos dicen que hoy tienen una estructura. Plata, yo no sé quién puede invertir. Mucha gente inclusive ya habla de algunas presiones a empresarios importantes que en algún momento le quisieron, en esta etapa, ayudar a Marito con algún tipo de financiamiento. Yo creo que sí yo creo que Carter sí presiona al empresariado usando el Estado Para que no ponga para plata. que no ponga plata en nadie que no sea su propio grupo, ¿verdad? Ahora, yo una cosa que le digo a Marito siempre que hablamos es que la plata es importante, definitivamente, y yo no voy a negar acá la importancia de la plata, pero no es solo la plata una elección. Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor es desafortunado por lo que pasó después, ¿verdad? Alberto Fujimori empezó seco de toda sequedad en todos los términos que te puedes imaginar, en plata, en conocimiento, en estructura. Y Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, ya casi eterno premio Nobel era en aquel entonces, era el candidato de todos los partidos democráticos del Perú y perdió las elecciones.
Porque en realidad lo que yo creo que importa mucho hoy día, sobre todo en la sociedad de información que nosotros estamos viviendo gracias a este aparato, es que hay que hacer un buen discurso. Yo te diría, a ver, Santi tiene más plata que Marito. Y hasta ahora se está mostrando mucho más que Marito. Y Marito va a perder si no hace un buen discurso. No sé si es plata la cuestión. Vamos a entrar después en el tema del discurso, porque yo también creo que en ese sentido Peña tiene un discurso muy claro, él es la continuidad de este gobierno y no lo oculta, es más, se jacta de ello. Se jacta de él ello. se jacta de ello. Pero Marito tampoco toma mucha distancia, Luis. Si uno se pone a analizar hoy por hoy, salvo que le tome el consejo a Vargas Peña, si hoy analiza la composición argumentativa de Marito Abdo Benítez, no hay diferencias sustanciales en términos de cimiento o de estructura. Más allá de la cuestión del liderazgo, que puede prender o no en el electorado colorado, pero básicamente las reivindicaciones de aquello que se puede criticar, el famoso modelo cartista, las críticas que provienen de Marito no son críticas estructurales, solamente están más aventadas al liderazgo de Horacio Cartes. O sea, es Cartes efectivamente el adversario de Mario Abdo Benítez, ni siquiera Santiago Peña. Pero si uno se pone a escarbar un poquitito en lo que es la visión país que puede llegar a tener Mario Abdo Benítez, no hay demasiadas diferencias. O sea, provienen básicamente de la misma semilla de los últimos años. Yo por lo menos hasta ahora no noté un Marito Abdo Benítez radicalmente opuesto al discurso del modelo cartista. Yo no lo noté. Antes de desarrollar el tema de cuál es el discurso, plata, ¿cómo ves vos la cosa? Y Santiago Peña tiene todo. Y no solamente lo tiene porque lo suponemos, lo tiene por declaración fáctica. O sea, Horacio Cartes dijo, acá nosotros vamos a tirar la casa por la ventana. Y es la misma persona que en el discurso de la victoria reconoció que él pagó toda la victoria de Pedro Aliana. O sea, tenemos un presidente de la República que tiene la mano en el bolsillo y que está dispuesto a sacar todo el dinero que sea necesario en esta puja electoral. Enojado encima, Luis. Claro, ahora digo, Pichado. es tan Enojado, grande la sí. fortuna de Cartes que... Porque viste que esto alteró totalmente el escenario político en materia de financiamiento. Porque antes siempre hubo gente con plata dispuesta a poner. Pero nunca se generó un fenómeno tan grande como este que, digamos, parece que todos los empresarios que eventualmente lo pueden apoyar a Marito no le hacen frente a la billetera de Cartes. La billetera de Cartes, a ver, yo voy a repetir una cosa que ya dije contigo y perdón, ya me escucharon, pero voy a... No tiene límite. No, Horacio Cartes me dijo a mí cuando yo estaba trabajando en la 970, febrero del año 2013, para la gente que quiera ver en Google, qué sé yo, él estaba facturando en ese momento así líquido para llevar a su bolsillo, como vos decís, bueno, 50 millones de dólares año. Eso era sin todavía haber incorporado, en febrero de 2013 estoy hablando, el mercado mexicano que después incorporó también. Por el cigarrillo. Estamos hablando de cigarrillos. Sí. No estoy hablando de pool, no estoy hablando de nada. No, venta de cigarrillo. No estamos hablando de venta a la nación, Entonces, por ejemplo, que debe ser una sí, fortuna. o sea, No. 530 ejemplares por día a no sé cuánto. Bueno, no sé. Entonces, la cuestión es que no hay ningún paraguayo que esté haciendo esa facturación. Eso es renta líquida. O sea, es plata que yo puedo usar para viajar, para gastar, para comprar ropa, para traer mujeres, para hacer lo que me cante, ¿entendés? Y por supuesto que el tipo dijo, como recordó el tema del discurso, a veces 8 palos verdes yo puse acá en esta campaña, que me dejen de bromar, lo de Pedro Aliana, Sí. en una interna. O sea, pero yo vuelvo a insistir, en 2013, y hago mea culpa, no lo conocíamos. El Paraguay no le conocía a Horacio Cartes, salvo Luis Vareiro. ¿Cómo no le va a No, conocer? salvo Luis Vareiro, que yo le admito, la vez pasada me puse de rodillas frente a él en el canal, porque es cierto, salvo Luis y Mabel Renfeld y algunas pocas otras gente que advirtió, ¿verdad? La verdad es que creo que no lo conocían. Y Luis, en esta campaña Sí. hablaba justamente de los 8 millones supuestamente que Cartes gastó en la campaña de Pedro Aliana. Se calcula que en esta campaña él va a gastar más o menos 14 a 15 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cómo Marito va a alcanzar esa plata, 14 a 15 millones de dólares? Y si hace falta, va a subir mucho más, porque él le decía yo recién a usted, está enojado, obviamente está enojado porque se truncó su proyecto de Sí. reelección, ¿verdad? Yo también me enojaría, ¿verdad? Y hoy la candidatura a Santiago Peña es como que va a venir a reivindicar lo que es el cartismo,
O sea, Claro. Escarte, que todos sabemos que si pierde Peña, que pierde Escarte, no pierde, Claro, no claro, pierde claro. Peña. Y el que gana, si gana Peña, gana Cartes, no Peña, ¿verdad? Haciendo una cuestión, Sí. un juego de palabras. No, Cartes no es el que gana. Esto es la Claro. reelección de Cartes por otros medios. Claro, o nomás. sea, por eso que es imposible creer que si por ahí van a tener problemas de plata, alguien va a estar preocupado en el oficialismo, no va a existir tal cosa. Claro, ese es el primer elemento que necesariamente hay que considerar, porque no es, en otras campañas a lo mejor podríamos discutir nomás cuántos recursos tiene más o menos, pero acá estamos hablando, vamos a tomar lo que él dijo nomás, 50 millones de dólares al año. Sí. En 4 años son 200 millones de dólares que el tipo tiene disponible. Vamos a suponer que el tipo diga, bueno, voy a gastar 50 millones de dólares. ¿Cuánto supone de la posibilidad de victoria 50 millones de dólares en una elección? Y es por lo menos un 50%. Y agregarle, que Y no por lo tenés, menos. y agregarle que no tenés un mal candidato. O sea, agregarle que tenés un buen candidato. Claro. Independientemente de lo que digas. Vos podés decir que no, pero en el común denominador, si vos lo analizás minuciosamente y con un criterio estrictamente intelectual, vas a encontrarle los puntos y comas a Santiago Peña. Pero la empatía que genera un Santiago Peña en una población joven, en unas personas que consumen noticias y que esas noticias le llega con la figura de Santiago Peña, el ministro exitoso, es una figura que prende. Un joven emprendedor, estudió en el exterior, se vende bien en cuanto a sus conocimientos, tiene buena apariencia, que también hay que decir que es fundamental en ¿Qué unas quiere decir elecciones. eso? Que es churro. Claro que es churro, Ah. tiene buena imagen. Es No. churro, es churro. O sea, no, ¿sabes lo que pasa? Acá esta elección se va a definir así, Luis, en términos de discurso, si me permitís entrar ya un poquitito en el Vamos tema. a adelantar eso. Esta elección se va a definir de la siguiente manera, a mi modo de ver. La puteada que lié la vez pasada de Luis en el canal sobre esto, después les voy a contar. Pero eso después les voy a contar. No, ya a lo mejor se repite. Bueno, porque yo creo, o sea, si nosotros, los críticos de Cartes, Ajá. logramos convertir esta elección en un referéndum sobre Cartes, ellos pierden la elección. Porque Cartes es el presidente más impopular de toda la transición paraguaya. Ahora, si Cartes logra hacer lo que decís vos, y es, hey, no piensen en mí, mirá un poco este churro que está acá, entonces pueden ganar la elección. Hasta ahora no lo logró. Hasta hoy no. Hoy Santiago Peña todavía tiene las cuerdas del titiritero en cada lugar donde aparece. No puede hacer otra Pero eso cosa. no va a Y hay que- desaparecer pero hasta hay- abril. No, No y va a va a ser desaparecer, muy No va a difícil. desaparecer. No, Eso Pero nunca. fíjate Ahora en él las va a fotos. tener que... La imagen también te habla. Fíjate en las fotografías de Santiago Peña. Santiago Peña, él aparece. Vos le tenés a Horacio Cartes, el señor feudal, y le tenía a Santiago Peña que busca la proximidad, que busca el contacto físico. O sea, yo creo que deberían empezar a pensar un poquitito también la parte semiótica de lo que es esta campaña Ajá, y olvídate. ver los mensajes que están dando, porque hoy por hoy el hijo de Cartes literalmente, y eso está visible con observar una foto, o sea, basta con mirar una foto, es Santiago Peña. Esa autonomía que se le critica a Peña que no va a tener, muy poco está haciendo por de pronto para tratar por lo menos dar señales de que puede tener un camino propio. Bueno, tenemos un ejemplo, Luis. ¿Cuál? Esta tarde, por ejemplo, esta mañana, mejor dicho, el presidente Horacio Cartes llegó hasta el departamento de Ñembucú. ¿Y a quién le lleva con él? Cuando estaban entregando víveres, frazadas, Al almohadas. muñequito. A Santiago Peña, que es una persona que está totalmente desligada hoy del gobierno, ya no es ministro. ¿Por qué le lleva a él? Porque es una forma de hacer proselitismo. O sea, Claro, claro, un claro. tufo proselitista hubo hoy en Ñembucú que nadie lo puede negar. Nadie ¿Por lo qué le puede lleva a negar, Santiago Patricia, Peña? Déjame decirte una cosa nomás. Y eso es lo triste. Yo puedo subrayar lo que decía Roberto, porque, pero no lo hubiera dicho yo mejor de lo que él lo dijo. Imagínate, se va lo lleva a Ñembucú, lo lleva, pero él está en el centro de la foto. Horacio está en el centro de la foto. Claro. Siempre. Nunca dejó de estar en el centro de la foto. Y Santi es tan bobo, que, bueno, o sea, no es tan bobo, por suerte es tan claro que no disputa lo del centro de la foto. ¿Entendés? Che, yo soy el candidato a presidente. No, ¿Qué vos pasa sos ahora- mi títere, boludo. Es que Enrique están en campaña de que la gente lo conozca, Santiago. Hay gente que no sabe quién es Santiago Peña. O sea, te estoy hablando de gente de esa zona, por ejemplo, Ñembucú. Hay gente que no lo conoce y la única forma que Cartes esté a su lado. Ocurrió en el discurso que hicieron en Paraguarí, en el discurso en Luque también la última vez. Habló Cartes y la gente empezó a retirarse. Y Santiago Teban habló, por ejemplo. Una linda O sea, eso prueba tiene que va a ser- evitarse ya. Una linda prueba va a ser, para ver si es que ellos quieren fortalecer la imagen de Santiago Peña, una linda prueba va a ser las negociaciones que se están dando en el Congreso. Y si es que efectivamente el oficialismo persiste en acercarse al Frente Guazú, cuando Santiago Peña, el candidato a presidente, no solamente tiene objeciones al impuesto a la soja, sino para él es una cuestión visceral de que eso no se tiene que hacer. Y es el punto clave de las negociaciones del Frente Guazú que tiene su agenda parlamentaria. Y que dice, si ustedes quieren llegar conmigo, vamos a respetar esto.
Y en un sector dice, estamos dispuestos a negociar el impuesto a la soja, y Santiago Peña hoy está declarando, eso es absolutamente imposible. Tengo que hacer la pausa, pero voy a dejar picando esta pregunta. Yo coincido en que, digamos, pocos presidentes tienen tan poca empatía con la gente como Horacio. O sea, yo creo que Horacio no le quiere a la gente y la gente percibe eso. Pero, ¿es una mala figura Horacio Cartes? O sea, él, si se coloca el discurso de manera que el candidato es Cartes, ¿pierde Cartes las elecciones? Porque cuando parecía inminente que él iba a poder jugarse la reelección, muchísimos analistas decían que el tipo ganaba. Sí. Vamos a hablar de eso enseguida, después de la pausa. En Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad, certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil, como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo puedes subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, vamos a hablar primero. Cartes, yo insisto con esto, ¿verdad? Debe ser el presidente que menor empatía ha generado. Pero si él era candidato, ¿perdía las internas coloradas? Mira, Luis, perdón. A ver, vale. Primero las damas, Luis. Sí, así es, yo no tengo drama, mira, yo no tengo nada que sea Enrique, Roberto. No. No, la verdad creo que ganaba, Cartes ganaba. Sea quien fuera, Marito, por ejemplo, iba a poder con Cartes, de verdad. Vos decís, bueno, Cartes no le quiere a la gente, ¿verdad? Pero una forma de actuar de Cartes, es un carácter que él tiene, no abrazar, no le gusta al urrero, no salir a recorrer. Él tiene otro pensamiento, yo lo noto así, ¿verdad? No sé si es la verdad o no, ¿verdad? Él tiene ¿Pero otro... por qué ganaría? Y justamente por lo que te iba a decir, ¿verdad? Él tiene otro tipo de forma de decir, esto es lo que hacemos y no hace falta que yo esté abrazada a la gente, qué sé yo, revoloteando un pañuelo colorado o la bandera paraguaya. O sea, odia ese tipo de cuestiones que él considera hasta populista, ¿verdad? Yo no sé si lo hace mejor persona o mal persona, ¿verdad? No, claro. No. Claro, ¿verdad? Y tiene también una campaña de parte de las diferentes instituciones ejecutivos, sobre todo de los ministerios, ¿verdad? De que están contando ahora, a lo loco, todo lo que el gobierno hizo, ¿verdad? Y destacando lo que nos pudieron destacar en los últimos 2 años y medio, por ejemplo, ¿verdad? Y después, obviamente, volvemos al tema de la plata. El tema de la plata, y tenemos un presidente que iba a hacer campaña estando prácticamente en el poder, independientemente de que tenga que renunciar, si tenía que renunciar o no, ¿verdad? Yo no le veo a Marito que iba a poder ganar a Horacio Cartes. ¿Vos crees que ganaba Cartes? Ganaba Horacio Cartes. ¿Y vos qué decís, Roberto? Vos sabés que para mí esto se debería analizar de una manera más profunda, hasta si se quiere sociológica y psicológicamente. Para mí Cartes despierta ese rezago de autoritarismo que todavía tiene el paraguayo. O sea, esa clave de dejarse someter. El paraguayo en algún momento probablemente despierte y tenga la convicción de ejercer su libertad. Libertad exige responsabilidad, exige coparticipación, exige cogobierno. Es más fácil estar mirando desde el otro lado y someterse. Y Cartes se vende como el ganador, el empresario ganador. O sea, dentro de todo uno puede decir, bajo su merced podría estar tranquilo, sin comprometerme demasiado. Y aparte tiene plata. Yo creo que despierta ese rezago de autoritarismo Horacio Cartes. ¿Enrique? Yo, honestamente, creo que la antipatía que genera Horacio Cartes deriva de esos elementos que ustedes están mencionando, ciertamente, pero también deriva de la percepción que la gente está teniendo sobre lo que efectivamente fue su gobierno. Y el gobierno de Cartes es un fracaso. Pero no es porque yo digo. Yo voy a poner un ejemplo. Hablé ayer en el noticiero, Luis, y perdón por repetir una cosa. Un presidente que no tiene una política de defensa civil y que le vienen 4 gotas locas en Ñembucú y se le cae el departamento y tiene 11, 12, 15 helicópteros aterrizados porque no pagó el mantenimiento. Santi Peña no pagó el mantenimiento. Ese señor no puede venir a decir yo soy No, vos sos un irresponsable y un improvisado. Y así como improvisaste en defensa civil y tenés que irte ahora a hacer entrega de cosas tardíamente, así hiciste todo. Así hiciste tu superviaducto que para que ganen tus socios le obligaste a poner una estación de bombeo. Así hiciste Tapeporá para tu empresa Tapeporá, porque Cartes compró Tapeporá.
así hiciste ruta 2, ruta 7, así vas a hacer el aeropuerto. O sea, este gobierno no ha producido realmente. Por eso nos están publicando los índices de pobreza. Secretaría Técnica de Planificación tenía que publicar los índices de pobreza en abril y no los publicó todavía, pero ya tenemos los índices. La pobreza creció. Este es el gobierno donde menos disminución de la pobreza hubo en toda la transición. Esos son datos no nuestros, son del gobierno y nos los están publicando. El desempleo creció. Entonces Cartes no puede venir a ufanarse, salvo que sea la campaña de marketing de Fabricio Caligari, decir, yo hice un buen gobierno. A ver, ¿dónde está tu buen gobierno? Sí, para como Francisco Garro Canal, sí, para López Moreira, sí, pero para el paraguayo que se quedó sin empleo, para ese paraguayo no hiciste buen gobierno, estimado. Pues es que yo creo, Enrique, que mucho en lo que decían Patricia y Roberto, yo creo que hay una cuestión que va más allá del... O sea, creo que el voto es sobre todo pasional. Sí. Esto que había dicho muchas veces Carle, ¿verdad? Sí. Es pasión un 70% y 30% es uso de la razón. Y Cartes tiene algo que mencionaba Roberto. Es autoritario. Y a mí me da la impresión de que todavía son demasiados los paraguayos a los que les gusta el rasgo autoritario. Eso que nosotros usamos para denostar contra Cartes, mira, esto es un rasgo autoritario, no sé si le perjudica en una interna colorada, por ejemplo. Yo también pienso. Porque, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que demuestra Cartes? Que tiene el poder. Sí. Que tiene el poder. Que él hace lo que él quiere. Eso es malo en una democracia. Pero no sé si para la cultura nuestra que aguantó durante tanto tiempo eso queda. Lo mismo pasaba con Fernando Lugo. Racionalmente vos podías destrozar lo que fue la administración de Lugo él. Pero sin embargo ha quedado una sensación, sobre todo cuando vos te vas al interior del país, de que lo siguen teniendo como al tipo que fue el primero que... La salud gratis, la educación. Construyó una conexión que va más allá de una cuestión racional. Yo por eso no estoy seguro de si Cartes perdía una interna. Claro, y al recordar lo de Nicanor Duarte Fruto también. El poder ¿también? Que tenía Nicanor Duarte Fruto era justamente porque tenía muchísimos sesgos de autoritarismo. No solamente Cartes, ¿qué pasó Nicanor, claro, ya no está. No, ¿qué pasó en ese momento? Porque ese es el momento donde... o sea, ese es el problema del autoritarismo, pues. O sea, el autoritarismo desarrolla esa lógica que ustedes dicen, yo coincido, 100% Roberto, tu diagnóstico es perfecto sobre la personalidad de Cartes. Pero lo que pasa es que eso genera fracturas y las fracturas generan fugas, rupturas, salidas. Entonces, ¿qué pasó con Nicanor? Nicanor era una personalidad que venía desarrollándose de ese modo, ¿verdad? Con una diferencia, Nicanor tenía un discurso de raigambre auténticamente colorada, Cartes no lo tiene. No, incomparables son los discursos de Nicanor y Cartes no de extremo Pero a extremo. hay una cuestión que debemos ponderar. Yo no sé si al paraguayo le gusta el autoritarismo heredado. Nicanor fracasó, le quiso poner a su delfín a Blanca Ovelar, sí. Pero Blanca no prendió. Por eso es que estamos analizando esa perspectiva de Horacio Cartes. Siendo Horacio Cartes, yo creo que iba a ser el escenario diferente, siendo él el candidato. Bueno, claro, pero además no te olvides que Blanca tenía a Fernando Lugo. No, también el otro fenómeno. Otro que todavía, que era mujer y que todavía en ese momento y hasta ahora inclusive no es aceptada una mujer como candidata. Sí, pero analicemos la interna colorada nomás. No te vayas a la general. Yo creo que Fernando Lugo le ganaba a cualquiera en ese momento. Sí, pero vamos a la interna nomás. Perdón, Robert. No, por favor. ¿Por qué, Luis? Esa es la pregunta clave. ¿Sabes por qué? Porque él capturó en ese momento el cansancio y el hartazgo. El hartazgo con un presidente que quería quedarse por autoritario. Yo creo que también el hartazgo con un partido, ¿verdad? O sea, eran 60 años de coloradismo y había un hartazgo de todo. Él significaba supuestamente el cambio de todo. El hartazgo con un presidente que quiso quedarse como Cartes, con un sesgo autoritario como Cartes. Ahora, quiero ir a esto, que es una cuestión importante. Porque hablamos de Blanca y el fenómeno Blanca se produce porque le tenías a Fernando Lugo. Vos me decís Cartes, vamos a suponer que la gente esté harta de Cartes. Y Peña es Cartes. Ahora, Marito, ¿significa el fin del estilo Cartes, del modelo Cartes? Yo sé que estoy plomísimo con el micrófono, pero déjame decir una cosa. Pero vamos a escuchar. No. Quiero que me muestres las diferencias del discurso de Marito. Atende, yo voy a decir algo en lo que me toca, pero hay una cuestión que podemos denominar el modelo Cartes y después hay un sustrato ideológico del modelo Cartes. Convengamos que el modelo Cartes es una, digamos, secuencia del sustrato. Entonces, y no estoy tratando de hablar complicado, lo que digo es lo siguiente. Vos me decís, Vargas, ¿vos estás de acuerdo con la APP? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con la privatización? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con todo eso.
Ahora, ese es el sustrato, ¿verdad? Después me voy a la secuencia, el modelo Carter. Hacemos esto, pero hacemos esto de este modo autoritario. Y ahí es donde hay la ruptura. Por eso es que yo no comparto tanto la idea de que Marito no tiene por qué hacer un discurso rupturista con el sustrato. No, al contrario. Lo que sí tiene que hacer, y sí creo que hace, es el discurso de ruptura con el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo es el sustrato autoritario. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Y yo creo que Marito, lo que yo le critico a Marito es la timidez. O sea, yo creo que él tiene que salir con mucho más fuerza a decir esto. Pero Lo ese que no implica que autoritarismo- sea agresivo. Lo que no implica que haga una campaña agresiva, No, pero le para faltan nada. muchas más fuerzas. Pero yo sería Marito. bastante agresivo con Carter. Vos sí, pero No, Marito pero no yo le no soy conviene. candidato. hoy. O sí. O tener Vos sí, alguna pero otra- Marito. pero si a Pero mí aquí me te- contratan, por ejemplo, La yo- gente está cansada de escuchar esos discursos que, o sea, olvídate lo que vamos a escuchar, proyecto de Marito y proyecto de Peña. O sea, acá va a ser una guerra entre ellos y de agresión seguramente. Peña prometió la pasada que no va a ser así. Marito está mostrando que también está teniendo un discurso suave, tranquilo, ¿verdad? Pero la gente al final te dice que es aburrido. Es aburrido. Y te dice que aburrió el discurso de Santi y aburrió el discurso de Marito. Sí. Así de sencillo. Acá nomás en un punto, porque es interesante lo que dice él desde la perspectiva filosófica. Pero vamos a la cuestión práctica, Enrique. ¿A quién le afecta el autoritarismo de Cartes? ¿Cuándo se convierte en un problema? Por eso es que el modelo Marito puede ser más beneficioso. Vos decís que el común denominador, la gente de pueblo y de calle dice, no demasiado autoritario es Horacio Cartes, que su modelo que no es aplicable en él. Hoy se produjo un evento que para mí es muy... hoy estamos recordando, perdón, un evento que es el nacimiento de Rabasto. Sí. Yo esta mañana en mi Periscope y puse un ejemplo que creo que es el que llega, Roberto, no en términos de filosofía. No, yo soy Sócrates contra Demóstenes. No. Claro. Chicos, esta foto de Augusto Rabasto, pobrecito con su bolsoncito, yéndose al exilio a Clorinda, aquel julio del 80 y no sé cuánto. 89. Bueno, esto es el autoritarismo. Augusto Rabasto, que hoy todos decimos que genio gigantesco, el Cervantes paraguayo, bla, 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 bla. ¿Verdad? Bueno, el autoritarismo le echa a esa gente del Paraguay. Le saca. Bueno, eso hay que transmitirlo. Ahora, yo convengo con ustedes, hay que transmitirlo. Si no se transmite, chico, gana Carter. ¿Entendés? Tengo que hacer la pausa. ¿Saben qué sensación yo tengo? Esto es un round de box. El campeón es el oficialismo, ya está, tiene el título. Sí. El retador es Marito. Así mismo. Sí, El que hace el gasto de la pelea es el retador. claro. Por eso- El campeón defiende su título nomás. Totalmente. Yo no veo hasta ahora que Marito, ni en el discurso, ni en las acciones, se esté presentando como el retador. Él no puede Tengo que ser hacer la tímido, pausa. sí. Yo después le voy a ¡Pam! Patricia. Campana. Ahora- Pausa, ya Basta, volvemos. Enrique, basta. Bueno, seguimos hablando nosotros los candidatos. Hablamos mucho de Santiago y de Marito, obviamente. Pregunto esto. En el caso de Santiago, yo le decía en una de las entrevistas a Santiago Peña, porque todo el mundo lo primero le pregunta, pero vos haces una marioneta de Horacio, ¿verdad? Entonces el tipo dice, no, una vez que yo esté en el poder es otra historia. A ver, Nunca le escuché. él llega a ser candidato por Horacio. No existe ninguna otra posibilidad. O sea, de hecho es absolutamente imposible que un hombre de su edad y sin ninguna trayectoria pase a ser candidato a presidente si no existe un tipo como Horacio Cartes que dice él va a ser el Claro. candidato. ¿Verdad? Después no existe ninguna otra. Él existe políticamente porque Horacio tomó la decisión de que él Tiene una existiera. dependencia plena. Exacto. Ahora, la pregunta es, una vez en el poder, ¿puede Santiago Peña construir poder desde el poder como para poder cortar el cordón umbilical con Horacio Cartes, si es que eso es necesario? Lo que pasa es que Santiago va a tener un agradecimiento eterno al presidente Horacio Cartes. Bueno, pues el agradecimiento. Claro, tendrá- pero a eso quiero llegar, el agradecimiento eterno que para mí se va a transmitir en lo que puede llegar a ser en el gobierno de la mano del presidente Horacio Cartes. No sé hasta cuánto tiempo Santiago Peña decida que el presidente Horacio Cartes le utilice como títere, como muchos dicen, o de alguna forma dice, bueno, voy a cortar el cordón umbilical y me voy a separar, ¿verdad? Uno no sabe lo que va a pasar una vez que está en el poder y que está sentado en la silla presidencial, otra ya es la campana, ¿verdad? Uno sabe si decide desprenderse de Cartes y se va, y otro dice, imposible, va a ser una persona como Cartes, no le va a soltar así porque si no más.
El problema es la generación de la estructura de soporte. Fíjate, la vez pasada Santi hizo un sincericidio, a mi modo de ver, tremendo. Yo no voy a hacer mi lista de candidatos al Parlamento. ¿Quién la va a hacer? Cartes. Entonces, un tipo que llega a la presidencia ya renunciando a generar una base de sustentación política propia, renuncia a toda autonomía, y no existe, mi querida Patricia, ni un ejemplo en la historia, yo por lo menos no conozco, y admito pruebas en contrario, de presidentes títeres que hayan generado base propia y ruptura. Ni Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer tuvo que esperar que lo maten a Trujillo para empezar a actuar. Ni René Schick. René Schick, pobrecito, cumplió su periodo y se fue otra vez a su campo y murió en la oscuridad más oscura. Néstor Kirchner. Kirchner no era títere de quién. Era de Duhalde. No. Néstor Kirchner fue un invento de Duhalde para poder frenarlo. Pero Néstor Kirchner tenía una cosa que no tiene ninguno de estos, que era su base propia. Una base propia. Santa Cruz. Sí, pero estaba en el sur. No, o sea, pero era uno de los estados más pobres, sigue siendo, de la Argentina. Negativo. O sea, nadie sospechó lo que iba a hacer después Néstor Kirchner. Lo que pasa es que Néstor Kirchner, Luis, tenía una base propia. Voy a darte un dato para recordar nomás el caso de Kirchner. La provincia de Santa Cruz era, ¿verdad? Santa Cruz es su provincia, no San Luis, ¿verdad? Santa Cruz. Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz fue una de las 3 únicas provincias argentinas que mantuvo, durante la devaluación, todos sus activos en dólares. Lo cual le dio a Kirchner una base de sustentación económica que no tenía nadie, ni Duhalde. Cuando Duhalde hace la devaluación, en el 2000, marzo de 2002, abril de 2002 creo que era, el único, 3 huyeron, pero el que juntó más fondos, Kirchner le dijo, hey, con mi fondo no te metes. Y guardó la plata en los bancos de afuera. Y se mantuvo todo el tesoro de Santa Cruz en moneda fuerte. Ok, ¿vos crees entonces que no puede Peña construir fuera de Cartes? ¿Roberto? Yo me hago otra pregunta. ¿Es un problema o sería un problema eso para Santiago Peña? Para el Paraguay. Bueno, si entra en colisión. No, claro, en algún pero eso momento es un con Cartes, pensamiento, digamos, más amplio. Yo me voy a lo pragmático, Enrique. O sea, hoy, a pesar de toda la adversidad que tiene el Horacio Cartes, resistiendo un Senado opositor de su propia familia, digo, por el Partido Colorado que le hace la peor campaña, aún así Horacio Cartes sigue ejerciendo el poder sin demasiados sobresaltos, salvo esto que ocurrió por esa decisión un poco inteligente de persistir cuando ya todo indicaba que era el peor camino, el tema de la enmienda. Pero esa fue una cuestión donde sí él demostró un autoritarismo, podría decirse, poco inteligente. Pero que esté Santiago Peña ligado a Horacio Cartes, con una buena performance, con una buena comunicación, ¿va a ser un problema para Santiago Peña? ¿Hay buena performance? Ese es el punto. No, pero ¿desde qué perspectiva, Enrique? O sea, no. vos hoy tenés Va a ser un Paraguay problema cuando funcional. colisionen en ideas. Ahí está. Va a ser un problema cuando llegar. colisione con ideas, Genial porque hoy la estamos respuesta, hablando de pero Santiago ¿cómo vas a Peña, que dice que no colisionar? quiere saber nada del impuesto a la soja, del impuesto al tabaco, y del gobierno, o sea, del oficialismo, dice no queremos, Pero Horacio nosotros Cartes podemos piensa negociar, igual. por ejemplo. Horacio Cartes piensa igual. Santiago Peña es la gota de agua en línea de pensamiento de Horacio Cartes. Sí, Horacio Cuando se le Cartes, consulta, sí. perdón, Sí, no, se no. le consulta. Yo le hice la pregunta en el canal Noticias Paraguay y en Monumental la misma pregunta. Si cuando tiene una posición diferente a Horacio Cartes, ¿qué haría? ¿Cómo evaluaría esa situación? Parece una pregunta pelotuda, pero la respuesta fue demasiado reveladora. Dice, si es que tengo una diferencia de pensamiento. O sea, nosotros Es somos que dos yo gotas de diría, nomás agua. también eso estoy en Pero campaña, ¿qué que no pasa? tengo diferencia Pero con ¿qué- Cartes. hasta ahora, ¿qué ha demostrado Ahora, Santiago Peña? Más vale que no diga que tenga Ahora, diferencia pero con su Robert, solventado. hay un problema que tiene que ver con, digamos, la esencia de la democracia, porque vos no vas a tener un presidente, vas a tener un gerente. Sí. Va a tener un delegado. Vas a tener un gerente en Palacio de López que va a administrar para el dueño del boliche, que va a ser Cartes. Y hoy Cartes es el que administra su propio boliche. Claro. Hoy Siendo él es- presidente claro, de la él República. es el gerente y el dueño del boliche. ¿Y qué problemas ha tenido en estos 4 años? No, está bien. Amenaza de juicio político, por ejemplo, no va Pero lo que ni pasa es que siquiera no va a había aprender. Que un lo de sugerente. No hay un sugerente con Cartes. claro, Hoy Cartes es el que claro, domina es el solo. presidente. Cuando esté Peña va a ser Cartes y Peña, El tema es según que- algunos analistas. claro, Yo no sé qué va a El pasar. tema, por decirte, vamos a Sí, sabes. plantear este escenario. Reforma constitucional en el año 2019, que Peña dice que no, pero estoy seguro que eso está en la agenda. O sea, me parece que ese es un discurso para digamos, Apagar un Cuando poco el abre la fuego de los herida. últimos. para evitar nomás los conflictos, pero obvio que sí, porque Horacio Cartes
está Va a todavía querer. con la pichadura, no puede ser candidato hasta ahora, sí quiere ser candidato en el 2023, no nos vamos a engañar, Por supuesto. sí o sí. Digamos que Santiago Peña llega a ser presidente y le va bien. Obviamente si la Constitución permite una reelección, él va a querer ser. Ahí recién se van Puede a dar, darse un digamos, conflicto. un conflicto. Perdón, ¿verdad? yo creo que, perdón, yo disiento con ustedes sobre el valor de Santiago Peña. Santiago Peña es un ente obediente, no deliberante. Y esa naturaleza no va a cambiar por el hecho de que se convierta en presidente de la República, igual que Héctor J. Cámpora. A Luis no le gustan tanto los ejemplos, pero Héctor J. Cámpora, el dentista que fue presidente de la Argentina por orden de Perón y para Perón, no tenía, él lo declaró él, ¿verdad? Yo no tengo nada que objetar a las órdenes que me da el general Perón, punto. Si el general Perón me dice, me pongo de 4, me pongo de 4, bueno, ese es Santiago Peña. Entonces, No sé si es tanto así. Bueno, pero Santiago pero Peña, un siempre- tipo no es un tipo. Santiago es Peña, Santiago, hacete colorado. Me hago colorado. Claro, Santiago, ponete la remera pero de en Luque, beneficio me pongo la de remera quién Luque. hizo eso, el de él mismo, Claro. en beneficio suyo. Él es candidato a presidente. Claro. No, O sea, discúlpame. convengamos- Afiliate al Partido Colorado porque Acá tú vas a hay- ser mi acá hay candidato, un más vale modelo- que me voy a afiliar. yo lo coincido, El Luis. domingo contaban que toda la familia de Peña se hizo colorada. Sí, nos Vale, decía eso. van a ser los familiares del presidente si llega. No, no, negativo, Luis. Yo te voy a decir una cosa. Con lo que vos acabas de decir, quiero enganchar y para decir lo siguiente. Acá hay un programa político clarísimo. Y Descartes quiere quedarse hasta el 2580. Y en Así consecuencia... como fume, como chupa, no va a llegar, ¿eh? Bueno, hasta el día que se muera por lo menos. Bueno, está bien. Está bien. Convengamos que fumar es chupar a gusto. O sea, ese pecado yo no le critico. Lo que digo es, entonces ese es el programa. Y el papel de Santi en ese programa es desarrollar ese programa. Santi no tiene ninguna aspiración. Él lo único que quiere poner en su currículum para irse después al Banco Mundial así, yo fui presidente del Paraguay. Claro, yo creo que el modelo va a seguir. No es la primera vez en la historia. El glorioso general Bernardino Caballero, cuando lo tuvo a Patricio Escobar en el gobierno, fue una prolongación del gobierno de Bernardino Caballero. Y no hubo ningún conflicto. Completaron el periodo, fue uno de los pocos periodos que terminaron todo sin problema, la verdad. Y algo más cercano, Cuba Argaña, ¿te acuerdas? Cuba Argaña, mira cómo Oviedo, terminó. perdón, Cuba. pero- Oviedo. Terminó muy bien eso, Patricia. Sí, pero era una situación distinta. Claro. Pero la relación de Cuba con Oviedo era parecida. Aunque Sí. Cuba tenía más autonomía con respecto a Cuba Oviedo. también salió de la nada. No, pero Oviedo Cuba tenía decidió. mucho más autonomía con respecto a Oviedo que Santi. Pero vos sabés que es un buen punto. Dos elementos, de verdad. Lo de Cuba a Oviedo. O sea, ¿qué pasa si le da un infarto a Cartes? Y ahí, Se queda sin respaldo político Santiago. no, Porque lo que lo sostiene es Cartes. Fíjense que cuando Fernando Lugo pierde el apoyo del Partido Liberal, se cayó. sencillo. Se cayó. Pero el Y apoyo de Fernando Blas Llano Lugo, nomás luego. Aunque Fernando Lugo no era Santiago Peña, ¿verdad? Pero se cayó. El solo apoyo de Blas Llano ya le Se hizo cayó. trizas a Lugo. Se cayó. Sí, es Entonces, así. esos son los elementos. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar de la oposición en el último bloque. Uy. ¿Qué podemos esperar de la Te oposición? puedo asegurar que están peor que los Porque así colorados. como están las cosas hoy, a mí me da la impresión de que el próximo presidente se elige en la interna colorada. Así de preocupante me parece la situación de la oposición hoy. Luis me mira, pues ya me retó sobre esto, así que... No digas más, entonces lo que No, dijiste la vez pasada. No, yo creo que vos tenés parte de la candidez de la oposición en este momento. ¿eh? Pero vamos a hacer la pausa, ya hablamos de eso enseguida. Bueno, a ver, hablemos de la oposición en este momento. El escenario hoy es, a ver, en la oposición es muy claro, ¿verdad? Sin el Partido Liberal no existe oposición. Partido Liberal es la base para cualquier proyecto de la oposición. No existe sin el Partido Liberal. Hoy creo que es imposible que nadie pueda ganarle en una interna liberal a Efraín Alegre. Totalmente de acuerdo. La gran pregunta es, ¿puede Efraín Alegre cosechar votos más allá de la frontera liberal? Ese es un tremendo problema para Efraín Alegre, porque obviamente su matemática también le arroja ese mismo resultado. Y ceder, cuando vos sabés que siendo el segundo partido más importante de la República, tener que ceder a grupos minoritarios, porque tu candidatura presuntamente no va a prender, me imagino que no es una decisión fácil. Y se nota a las claras que Efraín Alegre tiene esa convicción. Ahora, de que él pueda seguir avanzando en una competencia directa con el Partido Colorado, allí hay demasiadas interrogantes y básicamente
se presta imposible el escenario. Por eso te quiero escuchar, Enrique. Porque vos Yo decís que sí también puede. quiero A ver, vamos a escucharle. Yo quiero escuchar a Enrique, después vamos a... A ver. Y después sobre lo que vos voy digas. a hacer, primera cosa es, Luis Vareiro, aquí presente, me critica que yo soy pasional y que hablo de lo que quiero más de lo Sí, que ocurre. sí, Bueno, sí. es cierto, 100%. Pero dicho esto, digo lo siguiente, o reconocido esto, digo lo siguiente. Efraín tiene el mismo problema que Marito. Yo creo que él va a ser el candidato de la interna del Partido Liberal y además creo que está bien que sea el candidato del Partido Liberal porque, digamos, creo que es uno de los pocos dirigentes del Partido Liberal que entendió perfectamente el desafío Cartes y le hizo frente. Y le hizo frente hasta ahora con éxito. Ahora, es verdad que hay una frontera de la cual Efraín no pasó todavía, que es la interna. Y ahí viene lo que quiero decir. Esto depende de si formulás o no bien el discurso. Y cuando digo discurso no es el discurso, salir a hablar. No. Si vos vas a trabajar, voy a poner un ejemplo que a lo mejor les parece estúpido, pero les pido disculpas, pero quiero poner. Si vos vas a centrar tu campaña en Yacyretá, perdiste la elección. Sí. Aunque Yacyretá tiene que estar en la campaña, nunca jamás puede ser el punto principal de la campaña. ¿Por qué? Porque al paraguayo de a pie le toca en 50.000 guaraníes. Y lo que el paraguayo de a pie quiere saber es lo que le toca en 3 millones. ¿Ok? Entonces, a eso yo me refiero con el discurso. Si vos definís un discurso que le interesa a la gente, yo te aseguro que Efraín no va a necesitar aliado, ni Marito va a necesitar aliado. Lo que yo veo es que todavía no han definido eso, ese discurso, ¿entendés? No se sentaron a decir, bueno, chicos, como Santi Peña, que se sentó y dijo, bueno, yo voy por los millennials. Me voy por los millennials, me importa un pito y ahí me voy, y me voy. Eso es definir un discurso, ¿entendés? Efraín ni siquiera tiene hoy la unidad dentro de su propio partido. Y todo indica que el propio Blas ya no le va a boicotear y le va a apoyar a cualquier Juan de los Palotes que se presente con tal de que Efraín no triunfe dentro de la interna del PLRA. Vos me decís, Blas ya no está muerto. Muertísimo. Todavía no sé si está tan muerto. Él tiene una estructura muy importante todavía, ¿verdad? Mario Ferreiro para mí es el tema acá de la oposición, ¿verdad? Totalmente la persona clave dentro de la oposición. Yo no lo veo a Efraín con ese caudal que sea él la persona a quien puedan someterse políticamente hablando otros candidatos, por ejemplo. Yo le veo a Mario Ferreiro, pero así como está el panorama hoy en día, Efraín se niega y se reniega a unirse a Mario Ferreiro y a entregarle a él la candidatura a la presidencia bajo una alianza. ¿Vos crees que el único que puede ganar una elección con los colorados, contra los colorados, es Mario Ferreiro? Totalmente. Mario Ferreiro, no hay Efraín, yo no sé, Efraín se va a enojar seguramente, después algún día me va a decir, a mí no me parece que Efraín le pueda ganar a ningún candidato del Partido Colorado. Y Mario Ferreiro le va a ganar solamente si tiene el apoyo de toda la estructura de PLRA y de todos los otros partidos de oposición. De otra forma, Mario tampoco va a ganar. Mira, no estoy diciendo que Mario va a ganar solito. Imposible es eso. Vos sabés que yo tengo allí una dicotomía con Efraín porque me parece digno lo que hace. Si es que uno mira desde el PLRA por dentro, fuera de lo pragmático, si uno lo mira desde el idealismo romántico, parece genial lo que hace Efraín Alegre porque quiere revitalizar un partido que se merece ese lugar. O sea, el Partido Liberal es un partido grande, es un partido de historia y genera lástima cuando tiene que salir a rogar por un candidato por fuera, sin tener esa capacidad de generarse su propio candidato. Desde esa perspectiva me parece digno lo que hace Efraín Alegre, pero le falta a él esa cintura política para lograr cohesión. No lo tiene. Por más de que sus ideas son claras, cuando lo tuvimos, por ejemplo, en los programas entrevistándolo, las ideas que él planteaba eran ideas razonables, pero la forma en que lo hacía generaba hostilidad, generaba disenso, generaba distanciamiento. Ese aspecto de la construcción de su discurso es la que, desde mi punto de vista, Efraín tiene que mejorar. Si es que verdaderamente quiere superar ese límite natural que tuvo en el 2013. Él sabe que puede ser un candidato, de hecho es un candidato, pero tiene que superar su propio límite. Y esa fórmula es la que Efraín no está encontrando. Si logra encontrar, yo hasta diría que hay un beneficio de la duda, a ver si es que puede hacer una justa electoral mucho más positiva. Suscribo. Pero por 100%. ahora, Efraín Alegre está por el camino errado. Y yo no sé si Blas Llano es tan muerto como vos decís, porque de tener participación en el Partido Liberal todavía lo tiene. Y por más minúsculo que sea, basando en la propuesta anterior que hacía, es fundamental para la estructura. Te respondo a vos y a Patricia con Lenin puro. En un libro que escribió en el año 1902, 1903, no me acuerdo, que se llama ¿Qué hacer?
Y esto para mí es clarísimo y por eso yo no... Lenin tenía un debate, Luis, en el Partido Socialdemócrata Ruso entre los aperturistas que querían entrar con el régimen zarista y los que estaban en su grupo que decían no tenemos que... Y había una discusión ahí sobre las estrategias, ¿verdad? ¿Y en qué hacer? Lenin les dice, señores, la primera cosa que vamos a hacer acá es el partido tiene una línea única. Y el que no está con la línea, fuera. Bueno, ¿por qué te estoy respondiendo con Lenin? Porque Blas Llano no es del Partido Liberal Radical Auténtico, es del Partido Cartista Radical Auténtico. Entonces, no es cierto que Blas Llano sea parte del PLRA, aunque tenga todavía algunos pies. Él y el partido, y este es el mérito histórico de Efraín, cuando se escriba la historia del periodo, este es el mérito histórico de Efraín, identificó que esta gente que está con el pañuelo azul, la camisa azul, se pone la campera azul erérea, esta gente no trabaja para el Partido Liberal, trabaja para Horacio Cartes. Y trabaja para Horacio Cartes no de ahora, desde 2010. ¿Entendés? Entonces, perdón Patricia, pero Blas Llano no existe más en el Partido Liberal. ¿Existe como fuerza fáctica? Sí, para Cartes. Punto. Pero no me refiero solamente a Blas Llano. O sea, vos no le encontrás, por ejemplo, a Efraín también con una apertura con los otros, con Mario, con los otros partidos pequeños. Es que si nadie quiere estar con nosotros y no quiere seguir nuestra idea, nosotros solos, ahí no es así la oposición. Hoy él no puede decir yo creo que es solo. una cuestión de discurso. Yo creo que sí. Yo le dije esto a Efraín, no es nada que estoy diciendo acá al aire sin... si vos articulás un discurso que le interese al paraguayo de a pie, los otros van a tener que venir. Si no articulás ese discurso, entonces vamos a trabajar sobre el potrero otra vez, ¿verdad? El potrero Patricia, el potrero Luis, el potrero Roberto, vos traes cuántos votos, lo cual es mentira, lo cual es una estafa. Entonces, usan los operadores políticos para robar nomás, ¿entendés? Ahora, si vos articulás el discurso, y no quiere decir que tengas que ser simpático, Luis María Argaña era un santoró, yo creo que era más santoró que Efraín, ¿verdad? No. Es formular un discurso simpático, perdón, simpático digo en términos psicológicos. Sí, de generar empatía. De generar empatía. Yo les voy a recordar una cosita nomás, Luis, y mira, yo no sé si ustedes se acuerdan el año 1992. Había un spot en televisión que era simple, sencillo, no tenía nada, decía, con seguridad, Argaña gana. Argaña gana, sí. Y la gente se sintió empoderada. ¿Entendés? Porque era con seguridad, nosotros decía, ganamos, con seguridad gana y vos también. Así era el aunque Rodríguez se pare de cabeza, era el subtítulo, ¿entendés? Eso es. Sí, ahora, si no lográs eso, chicos... Yo hasta ahora el que veo quien hizo una lectura clara de cómo está la oposición y que dice, yo acá está pileta donde no hay, cuando me voy a lanzar es Mario. Sí. Mario es el que dijo claramente, acá sí no hay una conversación y una decisión tras una alianza decidida, no una cuestión de votación del PLRA, lo que plantea Efraín, que presentar su padrón y que el que salga de ese padrón va a ser imposible. ¿Cómo Mario va a competir dentro del padrón liberal, por ejemplo? Pero está en una posición muy cómoda también para hacer esa reflexión si él es intendente de la capital. No va a salir, que ver? Y no va a salir a perder, tiene que asegurarse mínimamente. Y pero más vale, yo también como política no me voy a querer lanzar a perder. Yo le recomiendo a Mario que se quede nomás en la municipalidad y que apoye. Y claro, Mario lo que dice es eso, yo no me voy a quedar, yo no voy a salir de la municipalidad donde tengo muchos compromisos, donde me eligieron para ser intendente, a tirarme una pileta donde no hay agua, ¿verdad? Donde ni siquiera está unido el propio partido más grande que es el PLRA y los otros partidos tampoco no se deciden por una candidatura. Más vale que no se va a lanzar. Pero Efraín no piensa así. Yo creo que hasta el momento la oposición no ha conseguido conectarse con la gente. La última vez que lo consiguió fue Fernando Lugo. Fernando Lugo se conectó con la gente de alguna manera. Su discurso no tenía ni pies ni cabeza. O sea, escuchar el discurso de Lugo, Lugo no desarrolla una idea completa sujeto, verbo, complemento. Pero evidentemente hay una cuestión que va más allá de las palabras, que política. Tiene que ver con la empatía, que conecta con la gente. El Partido Liberal viene del chasco de lo que fue el gobierno de Franco. Le podés encontrar, no fue así, para la gente fue un chasco. Y ellos mismos lo reconocen. En 11 meses arruinaron, digamos, lo que eran 60 años de buscar el poder. Creo que no se han repuesto todavía de eso. Y creo que no conectan con la gente. Efraín Alegre en este momento está muy ocupado con, digamos, las secuelas de lo que fue la pelea para evitar la enmienda. Eso ya fue para la gente. Ya fue. Yo no creo que vayas a conectar con la gente hoy que está preocupada por llegar a fin de mes, el hospital que no tiene insumos, la escuela que se cae a pedazos. Hay que ofrecer más. Eso es, ¿verdad?
y no veo que el discurso se conecte. Inclusive cuando hablan de esos temas, por ejemplo, recurre mucho al tema del endeudamiento. Sí. No le dice nada tampoco a la gente. No. No, el endeudamiento y el déficit fiscal. Hay que bajarse, hay que bajarse al piso. Todavía no veo que nadie se haya entusiasmado con un discurso de un dirigente de la oposición. Porque ellos están en, ¿cómo es que se dice eso, Roberto, corregime? Están en la superestructura, ¿entendés? Entonces te hablo de la deuda, ¿y la deuda? Te hablo de Yacyretá y Yacyretá. Claro. O sea, no sé cómo te explico, ¿entendés? Yo no entiendo algo y explícame un poco, Enrique, ya que vos le conoces a ¿Cuánto fondo me queda? 2 al minutos. PLRA y a Efraín. 1 minuto. ¿Por qué persiste él con un discurso de perdedor? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué de perdedor? Porque solamente pareciera que se quedó con la rabia de la enmienda frustrada, cuando él resultó ganador. Él resultó victorioso en ese escenario. ¿Cierto? ¿Por qué Su discurso es cierto. ¿Por qué? Como O sea, si hubieran perdido. Su discurso es la barricada. Le No, ganamos. ¿por qué? No Tenía que entiendo. salir, le ganamos Él tendría a Carte. que decir, le hicimos ganamos a cambiar. Carte y nosotros esto tenemos para ofrecerte. Claro. Pero yo no veo, él sigue todavía en el 31 de marzo. Parece que hubo un estancamiento allí cerebral. La única que tiene ese discurso es Cire. Ese discurso de triunfadora, que de hecho gran parte de eso que ocurrió el A 31... Desiree le queda chiquitísimo Sí. el PDP. Sí, Desiree. o sea, Vos ella es sabés más que grande yo que el te quiero PDP, revelar claro. algo, pero no puedo decir mal nombre de ministro. ¿Cómo quisiéramos tener por lo menos 5 Desiree dentro de Honor Colorado y le reventamos a todos? Claro. O sea, impresionante cómo estaban pendientes lo que hacía, lo que decía Desiree. Y se Me convirtió dijo en un líder ministro del cercano. Senado sin ser Ahí está. del partido Solita, minoritario. solita. Desiree tiene el discurso que no tiene Marito ni tiene Ahí Efraín. está. Así es. Ahí tenés. ese Solo es el que ella punto. está en el PDP. Exactamente. Le queda grande, me Enrique, fue el le tiempo. queda grande el partido. Bueno, está bien. Evita la charla que da gusto, ¿verdad? Porque encima como nosotros no somos candidatos a nada, no ganamos, Vamos a pero ganar. bueno, está todo bien, ¿verdad? Ay. Por el bien de la prensa, yo espero que gane el oficialismo, así seguimos siendo nosotros los detractores. Siempre es más divertido. Es más divertido. ¿Eh? ¿Cómo dejamos? Es más divertido. Bueno. Es más divertido. Muchísimas gracias, Che. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Luis. Gracias, Luis. realmente. Bueno, espero que hayan sacado algo de esto y bueno, hay que tomar la política con pasión, pero sin volvernos locos, ¿verdad? Porque gane quien gane, esto se va construyendo a lo largo del tiempo, señores. No se acaba. Algo que dice Nicanor y tiene la razón y que repite la frase, no me acuerdo quién, pero en política nunca se gana todo ni se pierde todo. Es una construcción a lo largo del tiempo. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.